En esta clase vamos a ver ecuaciones lineales. Antes de empezar vamos a recordar que es una ecuación, ¿no? Bueno, una ecuación es una igualdad, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta que es una igualdad que comprende expresiones con variables indefinidas o también llamadas incógnitas, que deben ser sustituidas por valores de forma tal que la igualdad sea cierta. Entonces, esa es la definición de ecuación, ¿no? Ya vamos a ir ampliando más cuando hagamos los ejercicios. Vamos a ver lo que es una ecuación lineal. Entonces ya vimos lo que es una ecuación. Entonces, ¿a qué se le entiende como ecuación lineal? Como ya lo dijimos, una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas, denominadas miembros, en las que aparecen elementos conocidos y desconocidos denominados variables y que involucran solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. Entonces, eso muy importante, ¿no? Como hablamos de ecuaciones lineales, las variables deben estar a la primera potencia. Como les digo, ya vamos a ir reforzando mientras hagamos los ejercicios. Aquí tenemos un gráfico, ¿sí? Muy representativo de lo que es una ecuación. Entonces miren, una ecuación lineal, ¿cómo está compuesta? Por el primer miembro y segundo miembro, que están separados por el signo igual. Entonces es una igualdad, lo que habíamos visto en la definición. ¿De qué está compuesta? De incógnitas o variables. En este caso la denotamos con la letra X. Puede ir cualquier letra del abecedario, pero más comúnmente con la letra X. Y donde A, B, C, D son números reales, ¿no? Pueden ser positivos o negativos. En este caso, esta es la forma de una ecuación lineal. Y como vemos, la variable está elevada a la potencia 1. Se sobreentiende que está elevada a la potencia 1. Listo. ¿Cómo resolvemos una ecuación lineal? Entonces, para saber cómo resolver una ecuación lineal, vamos a resolver un ejemplo, ¿no? Vamos con el ejemplo número 1. Dice resolver la siguiente ecuación. Aquí tenemos la ecuación. Como vemos, ¿sí? Está elevado las variables. Tenemos la variable X, tenemos coeficientes positivos y negativos, números enteros, la igualdad. Entonces se trata de una ecuación lineal. No hay productos ni divisiones entre miembros que tengan la variable, así que se trata de una ecuación lineal. ¿Cómo la resolvemos? Vamos a resolver esta ecuación lineal. Listo, tenemos la ecuación. Entonces el primer paso es quitar los paréntesis, ¿no? Quitar los paréntesis. ¿Cómo quitamos los paréntesis? Simplemente realizamos la multiplicación, propiedad distributiva de la multiplicación, tomando en cuenta la ley de los signos. Como es positivo, no va a cambiar. Entonces 5 por X, 5X, más por más, 5 por 1, 5. Listo, operamos en el primer miembro de la ecuación. Vamos al segundo miembro de la ecuación. Igualmente destruimos los paréntesis, tomando en cuenta la ley de los signos. Menos por más, menos. 3 por 2, 6, 6X. Menos por menos, más. 3 por 3, 9. Entonces obtenemos la siguiente expresión. Ya eliminamos lo que es los paréntesis. ¿Qué vamos a hacer? Como segundo paso dice agrupar los términos de la variable en un miembro y los términos independientes en el otro miembro. Los que tienen la variable son, en este caso, 5X y 6X. Por lo regular, siempre vamos a pasarlo al lado izquierdo, ¿sí? Todos los términos que tengan la variable al lado izquierdo, los términos independientes sin la variable al lado derecho. Recordar que si se pasa de un lado al otro, va a cambiar de signos o va con operación contraria. En este caso, el 5 está sumando, ¿cómo va a pasar? A restar. Menos 6X de estar restando pasa a sumar.
cambiado de signos o también con operaciones contrarias, ¿no? Recordar eso. Ya pasamos, ya como observan, tenemos en el lado de la izquierda los términos con las variables, en el lado de la derecha los términos independientes. ¿Qué es lo que hacemos? Operamos, reducimos términos semejantes. Simplemente operamos. Tengo 5x más 6x, una suma 5 más 6, 11x. ¿De acuerdo? Acá en cambio tenemos una resta, 9 menos 5 igual a 4. Y obtenemos la expresión ya más reducida. Entonces, como último paso, despejamos la variable. Como les había dicho, siempre operaciones contrarias. En este caso el 11 que estaba haciendo, el 11 estaba multiplicándole a la x. ¿Cómo va a pasar? A dividir. Y obtenemos la respuesta. X es igual a 4 sobre 11. Si podemos lo simplificamos, caso contrario, como en este caso, lo dejamos ahí. Como quinto paso debemos comprobar. ¿Cómo comprobamos? En la ecuación original ponemos o cambiamos el valor de la variable, lo que nos salió la variable. Operamos, esto ya pueden ir haciendo, se opera y nos debe salir la igualdad. Comprobamos que se trata de una igualdad. Miren, tanto al lado izquierdo como al lado derecho nos debe salir el mismo valor. Y hemos realizado o obtenido la respuesta de esta ecuación lineal. Miren, muy simple, siempre siguiendo estos pasos. Vamos con una un poquito más complicada, ¿sí? Un ejemplo 2. ¿Qué tiene esto de nuevo? Simplemente tenemos fracciones, ¿sí? Vamos a ver que ya después tenemos que trabajar similar a lo que ya vimos anteriormente, pero simplemente, ¿qué hacemos cuando tenemos fracciones? Procedemos en cada miembro, al lado izquierdo y al lado derecho, a sacar el mínimo común, ¿sí? En este caso empezamos con el lado izquierdo, el mínimo común entre 10, 15 y 3. Lo obtenemos. Recuerden cómo se obtiene el mínimo común. Primero empezamos viendo si existe la mitad. En este caso, miren, la mitad de 10, 5, de 15 no hay, de 3 no hay. Vamos con el siguiente número. Vamos a sacar la tercera parte. Entonces, de 5 no hay, de 15 sí, 5 y de 3 1. Y así sucesivamente, ¿no? La quinta parte, la quinta 1, hasta que todo nos quede como 1. Finalmente, cuando ya tengamos todo reducido, multiplicamos 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. El mínimo común en este lado de la ecuación, en el lado izquierdo, ha sido 30. Lo mismo realizamos en el lado derecho, en este caso con 6 y 3, ¿sí? Recuerden cómo se saca el mínimo común. En este caso hemos obtenido como mínimo común 6. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una línea, ¿sí? El mínimo común del primer miembro del lado izquierdo era 30 y realizamos las operaciones como cuando sumamos o restamos fracciones, tal cual, ¿no? Recordar eso, por favor. Entonces, en este caso, 30 para 10 a 3 y el 3 va a multiplicar a toda la expresión. Por eso utilizamos paréntesis, ¿sí? Muy importante utilizar los paréntesis para no confundirnos después. Lo mismo, 30 para 15 a 2, ¿sí? Recuerden, miren, el signo que sigue lo debemos mantener. Entonces, 30 para 15 a 2 y el 2 multiplica toda la expresión, ponemos los paréntesis. Así lo realizamos en toda la ecuación. 30 para 3 a 10, que multiplica toda la expresión. Lo mismo en el lado derecho, 6 para 3 a 2, 2 va a multiplicar toda la expresión. 6 para 6 a 1, aquí lo ponemos entre paréntesis, pero sabemos que se sobreentiende que aquí tenemos el 1, así que no es necesario poner porque se sobreentiende, ¿sí? No se olviden, pero igual lo mantenemos entre paréntesis. ¿Cuál sería el siguiente paso? Destruir los paréntesis. ¿Cómo vamos a destruir los paréntesis? Realizando
propiedad distributiva, ¿sí? Pero antes de eso, sí es posible simplificar, ¿sí? Como en este caso, miren, podemos simplificar los denominadores, lo hacemos para que después se nos facilite realizar las operaciones, para no tener operaciones o números tan grandes, ¿no? Si es posible, podemos simplificar, no olvidarse de eso. En este caso, miren, ¿qué podemos sacar? La mitad 15, la mitad 3, la tercera 5, la tercera 1, entonces me va a quedar, de aquí ya no puedo sacar nada más, entonces es simplificado. Entonces recordar eso antes de continuar realizando las operaciones, ¿no? Si es posible simplificar los denominadores, lo hago. Listo, después de haber simplificado, sí, miren, se mantiene el 5 y acá simplificado ya no le pongo el 6, lo que simplifiqué el 1. Realizo la propiedad distributiva, destruyo los paréntesis, 3 por x, 3x, más por menos, menos. Siempre recuerden la ley de los signos, ¿no? Muy importante, si se equivocan en un signo va a cambiar todo, así que por favor recordar la ley de los signos. 3 por 1, 3. Asimismo acá, miren, menos por más, menos. 2 por 2, 4x. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. Y así continuamos con lo demás. Más por más, más. 10 por 3, 30x. Más por menos, menos. 10 por 1, 10. Propiedad distributiva. Lo mismo al lado derecho. 2 por 2, 4x. Más por menos, menos. 2 por 2, 4. Menos por más, menos, menos x. Menos por menos, más 1. Miren, y vamos reduciendo la expresión. Cada vez más vamos reduciendo la expresión. ¿Qué hacemos después? En este caso, términos semejantes, ¿sí? Sumar y restar términos semejantes, los términos que tengan la x y los términos independientes, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces, miren, 3x menos 4x menos x más 30x, 29x. Recordar cómo se suman o restan números enteros, eso ya deben tener muy claro. Lo mismo con los términos independientes, menos 3, menos 2, menos 5, y menos 5 menos 10, menos 15. Siempre tratemos de hacerlo de izquierda a derecha. Lo mismo en el lado derecho, 4x menos x, 3x, menos 4 más 1, menos 3. Miren, y se va reduciendo cada vez más nuestra ecuación. ¿Qué hacemos como siguiente paso? ¿Por qué era importante simplificar en este paso de aquí? Para no tener números muy grandes, ¿sí? Para que se nos facilite realizar las operaciones. ¿Qué hacemos aquí? Una especie de producto cruz. Los denominadores pasan a multiplicar. Miren, el 5 en este lado está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Lo mismo hace el 1. Miren, y vamos a tener esta expresión, ¿sí? Recuerden, esto se parece mucho ya a lo que teníamos en el primer ejemplo. Y de aquí lo que debemos hacer es ya los pasos que ya conocimos en el primer ejemplo. Destruimos paréntesis, realizamos la propiedad distributiva, 1 por 29, 29, más por menos, menos, 1 por 15, 15. Lo mismo al otro lado, 5 por 3, 15, más por menos, menos, 5 por 3, 15. Pasamos los términos que tengan la variable al lado izquierdo, los términos independientes al lado derecho. No se olviden siempre operaciones contrarias, o en este caso signos contrarios. Está sumando, pasa a restar, está restando, pasa a sumar. ¿Sí? 29 menos 15, realizamos términos semejantes. 29 menos 15, 14 positivo, menos 15 más 15, 0. Finalmente obtenemos, despejamos, está multiplicando, pasa a dividir, 0 sobre 14, me queda 0, y esa va a ser la respuesta. En este caso, para ustedes lo que va a quedar es comprobar en la ecuación original
si la respuesta es correcta, ¿no? ¿Cómo la compruebo? Simplemente en vez de la variable le reemplazo en este caso por el 0 para que se den cuenta a ver si hemos hecho bien la operación. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.